Bien, en este vídeo vamos a ver las ideas generales de una manera muy, muy general, muy rápida, muy por encima, porque no tenemos tiempo para profundizar, de la literatura del siglo XVII, de la literatura barroca, en dos de sus géneros, en la lírica y en la narrativa. Porque para el teatro hay un tema específico, ya sabéis que la literatura, los grandes géneros son la lírica, la narrativa y el teatro. Aquí vamos a ver simplemente unas notas muy generales de la lírica y de la narrativa. Estos conceptos los tenéis en la unidad 11 en la página 213 y aquí lo primero que vais a encontrar es una presentación general de la literatura barroca y la explicación de estas dos ideas, el conceptismo y el culteranismo, para el que dedicaré un vídeo aparte, ¿de acuerdo? Porque son dos nociones que necesitan un pequeño vídeo aparte y son dos nociones en las que no me voy a entretener aquí. Entonces pasamos directamente al párrafo que tenemos abajo, donde explica cómo se plasma la concepción que se tiene de la literatura en esta época, cómo se plasma en la lírica y en la novela. Y entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que todo el exceso, que ya veremos en qué se consiste, acordaos, tened en cuenta el contexto histórico, social y cultural que hemos visto del barroco. Todo eso lleva a una profunda sensación de pesimismo y desengaño. Estas dos palabras, asociadlas siempre al barroco: pesimismo y desengaño. Y contraste también. Pesimismo, desengaño y contraste. Son tres nociones fundamentales en el barroco. Bien, pues aunque el barroco, por supuesto, con estas nociones, con estas corrientes del conceptismo y el culteranismo, que en otro vídeo explicaré en qué consisten, evidentemente supone un avance y una innovación respecto al periodo del Renacimiento, eso no quiere decir que los autores barrocos rompan con el Renacimiento. Al contrario, ellos siguen manteniendo algunos de los temas del Renacimiento para criticar la manera en que se ven los temas en el Renacimiento, por ejemplo, el Carpe Diem o el Locus Amoenus, pero pasados por el filtro del barroco, es decir, por una mentalidad más pesimista. Siguen usando los metros italianizantes, siguen usando los metros italianizantes, el endecasílabo, el soneto, que los había incorporado Garcilaso de la Vega. Los autores barrocos los siguen empleando. Y junto a este gusto por los temas clásicos, los tópicos grecolatinos, los mismos temas del Renacimiento, eso sí, pasados por el punto de vista pesimista, desengañado, más rebuscado, cargado de contrastes del barroco, también, además de eso, también muestran un interés por la poesía tradicional, algo que quizá un poquito se había perdido en el Renacimiento, y vuelven a escribir romances, letrillas, poemas más breves, poemas más ligeros, no tan recargados. O sea que hay estas dos grandes tendencias en la lírica barroca. Una continuista en cuanto a temas, aunque tratadas de otra manera, italianizante, y otra más tradicional, que se basa en el romance clásico castellano, en letrillas populares, etc. Eso en cuanto a la lírica. Y en cuanto a la prosa narrativa, que dedicaremos un pequeño vídeo, nada, de 2 minutos también a continuación, pues en la prosa narrativa hay que tener en cuenta que hay dos grandes tendencias. Por un lado, una narrativa de novela, donde tendríamos la continuación de la novela picaresca, que se inauguró con el Lazarillo de Tormes, y eso veréis ahora a continuación qué otras novelas picarescas surgen en esta época. Es el auge de la novela picaresca, que se había inaugurado con Lazarillo de Tormes, y por otro lado una novela italianizante, una novela que se llama novela cortesana, cuyo máximo exponente son las novelas ejemplares de Cervantes. Esas dos tendencias en cuanto a la novela picaresca,
sigue el género de la novela picaresca, y la novela cortesana, una novela italianizante. Y por otro lado, una prosa no narrativa, una prosa que es didáctica, una prosa filosófica, de ensayo, en la que los autores lo que hacen es transmitir cuáles son sus valores políticos, religiosos, cuál es su ideología. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos con estas dos ideas. En cuanto a la lírica, que se sigue usando las formas métricas italianizantes de García Laso de la Vega y poemas como el soneto, así como los temas, los mismos temas que trataban los autores del Renacimiento, pero tratados desde el punto de vista barroco. Y por otro lado, se cultiva también una lírica más tradicional, que se compone en romances y letrillas, en poemas de arte menor, más populares, con unos temas más ligeros, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la prosa, por un lado tenemos la prosa narrativa, que la subdividiríamos en novela picaresca y novela italianizante, ¿de acuerdo? Y por otro lado, una prosa didáctica, ya no es una prosa de ficción, sino que es una prosa filosófica, religiosa, moral, que transmite cuáles son los valores de esa ideología barroca.